Cosas, de objetos, ¿verdad? De planta. Y yo te dije también que había truquitos que teníamos que saber para poder identificarlo. Usamos los que los cinco sentidos, muy bien, ¿verdad? Que primero tenemos que usar el sentido de la vista para poder decir, ¿verdad? Cómo es, ¿verdad? Y también usamos el sentido del tacto, ¿verdad? Porque tenemos que tocar para saber si algo es duro o es blandito. También usamos el sentido rocío. Ya me dijeron de la vista, el tacto. El olfato. El olfato. El sentido de la audición. Hola chicos, buenos días. Buenos días. Buenos días. Ay, no. Sí. Que hay otro sentido que el del gusto. El del gusto, muy bien. Que cuando vas para el comedor dice, no me gusta, no lo han probado, no me gusta lo que están dando, no lo han probado. Ok, vamos entonces a trabajar en esta ficha que te la voy a presentar. Permiso de la vista. ¿Ok? Permiso, aquí es que te voy a enseñar. Ya que los niños son los copiados para cada uno de ustedes. Ahí. Dice, yo no estoy en mi casa. Tranquila que vamos a trabajar con eso. Dime, Camila. Ok, mira lo que vamos a hacer. Yo lo voy a presentar aquí. Solamente yo tampoco. Yo sé que si muchos no están en su casita. Yo tengo estas dos. Yo no tengo. Y si yo estoy en mi casa. Dice, yo no tengo eso. Bien. Como tenemos caligrafía y español corridito, vamos primero a trabajar en la de la tablita. Voy a enseñar por aquí para que no lo tiene. Buenos días, Denzel. Buenos días. Enséñale.
venga con su libreta. Y si vamos con la caligrafía, también está copiado. Bueno, aquí hoy falta mucha gente, pero yo voy a empezar. Me falta Germain. Me falta, ahí está Yera. Me falta Julie. Abuelita no sabe, que mira lo que van a hacer. Vas a buscar tu libreta Eh, primero y lo vas a trabajar en tu libreta. Por eso lo estoy presentando Briana. para los niñitos que no pueden Dari. imprimir el papel. Que lo vas a trabajar en la libreta. ¿Ok? Vas a Escúchate. escribir. Vas a buscar una regla o algo de recto para que puedas hacer la tablita para dirigir. Isadora, ¿está bien? Sí, es que mi papá lo está buscando. Está bien. Mientras papá lo busca, mientras usted hace esta tablita, vas a mirar el siguiente video que se nos va a ayudar a qué? A entender un poquito más sobre el tema. ¿Ok? Vamos primero a que los papás impriman su... Lo que usted vio en la parte de español, es eso. ¿Qué taller? No, estamos en caligrafía. Lo acabo de explicar. Estamos trabajando caligrafía, que bueno, como tenemos doble. Bueno, pues díselo a Madiel, que Madiel te dé una carta. Está bien, pero yo tengo que hacerlo bien primero el profe. Porque el profe me escribió ahora. Sí, Después le cambiaron el internet, que si querían bien, ya. Pues yo te... ¿Qué tú quieres? ¿Que te escriba bonito? El subject también. Como que el subject. Bueno, taller, ¿cómo se llama el taller? Ok. O sea, Voy ahora, no me break, que estoy en clase. Si ya tienen el papel, pónganlo en la Ok. Ok, chicos. Germain, Julie, Briana, Dari. Ah, no, Julie llegó. Diego Medina. 1, 2, 3, 4. Estamos. Ah, no, y Jean Paul, me falta Jean Paul. Ok, chicos. La semana próxima, no, la de arriba, el día 22. Se supone que nos vayamos, ven la actividad que yo les había dicho. Nos íbamos a ir con el 10º grado, o nos vamos a ir con el 10º grado. Mrs. Clarisa le dio unas alternativas al 10º de ir al cine, bolera o lo de que habíamos hablado de la lancha. ¿Alguno de ustedes tiene alguna otra sugerencia? ¿O le gusta esa alternativa? Por favor, escríbame por el chat, porque como ustedes no me hablan, escríbame por el chat qué alternativa usted prefiere. Y si va a ir o no va a ir, porque esa es otra. Si usted va a asistir a la actividad o no. ¿Ok? Por favor, me dejan. Si yo puedo ir a cualquiera. Tú puedes ir a cualquiera. ¿Te gustaría cualquiera, la que decidan? Ajá. Ok. Julie, es que el día 22, en vez de tomar clase, lo que tenemos es gira. Entonces, Mrs. Clarisa me dijo que nos uniéramos, el 9º con el 10º, porque como no sé si para esa fecha yo voy a estar en Puerto Rico, pues Clarisa me dijo, pues pregúntale a los de 9º qué les gustaría. Ella le dio de alternativa al 10º, cine, bolera o ir en paseo
por la lancha de Catania. El 10º se fue más por la bolera o por el cine, por esas dos actividades. Denzel ya dice que va a lo que decidan. Necesito que los demás, exacto, tú tienes que pregunten en las casas, por favor. Es el día 22. Yo voy a mandar un aviso por el chat de nosotros, el de historia, para explicarle a los papás. Usted sabe que en ese chat están ustedes, pero están también los papás, para que entonces puedan decirme qué prefieren y yo comunicarle a Mrs. Clarisa. Ok, Geraldine me dice que ella va a cualquiera, pero que todavía no sabe si vaya. Yo sé que es día en semana, pero se supone que ese día es feriado para sus papás, porque es el día de la abolición de la esclavitud. Se supone que es feriado, que no se trabaja. Pero en Brain vamos a trabajar. Lo que pasa es que vamos a hacer actividades. En vez de dar clase, pues una actividad. Para que ustedes, la actividad para que ustedes compartan. Como hicimos el semestre pasado, que fuimos al Museo del Niño. Y fuimos a la gira de la puertorriqueñidad. Pues algo así. Pero esta vez se van por salones hogares. No va todo el mundo junto. Lo único pues que yo me uní con Mrs. Clarisa porque pues vuelvo. Yo no sé si para esa fecha voy a estar en Puerto Rico. Así que pues Mrs. Clarisa me hace el favor de ir con ustedes y con el 10º. ¿Ok? Bueno, pues entonces, esa misma semana también son los exámenes de mitad de semestre. La semana que viene vamos a empezar a repasar todo lo que hemos hablado desde enero hasta ahora. Y le voy a dar como un bosquejo de los temas que vendrían en ese examen. Te voy a mandar también una información para que puedas estudiar para ese examen. Y todo, el examen va a ser en Google Docs, o sea, ay Dios mío, se me fue. Sí, en los exámenes digitales, sí, Google Docs, se me fue de momento el nombre. O sea, que el examen va a ser de manera digital, escoge todo, pero lo vamos a hacer en la clase. El día del examen, pues todavía estoy ahí viendo qué día se los puedo poner, porque estamos haciendo un calendario para que no tenga más de 2 exámenes por día. ¿Ok? Porque tiene exámenes de las otras clases también. Es el examen de mitad de semestre. Así que la semana que viene la vamos, la semana que viene completa la vamos a coger para repasar ese material que viene en el examen. Hoy yo termino. Tu mamá dijo que sí, muy bien, Julie. Pues ya tengo 2. Déjame ir apuntando eso. Que ya tengo para la gira. Tengo a Julie. Eso no es mío, eso no es de mi clase. Y tengo a Denzel. Eso no es de mi clase, eso no lo vamos a trabajar ahora, amiga. Te lo voy a presentar, Sofía. Ok. Estamos. Ok, chicos. Voy a ponerles vamos a hablar de las consecuencias de la Revolución Francesa. Vimos que la revolución fue un levantamiento del pueblo en contra de Luis XV y Luis XVI. Tomaron el Palacio de Versalles. El rey tuvo que salir corriendo con su esposa María Antonieta.
y refugiarse en otro palacio. Al ver que el rey no podía salir ni nada, intenta escapar de ese palacio porque estaba aburrido de estar metido dentro del palacio. Y entonces, lo que logra es que lo ejecuten el 21 de enero de 1700, a Luis XVI, el 21 de enero de 1793, y a María Antonieta, su esposa, el mismo año, el 16 de octubre del mismo año. La revolución trajo grandes consecuencias. Se dividió en varias etapas, porque fueron varios años. Duró desde 1789 hasta el 1804. Lo primero fue esa asamblea general que hace que se levante el pueblo en contra de la monarquía. Y entonces la convención fue la etapa más radical de la revolución, donde los republicanos extremistas tomaron el control a través de la Convención Nacional. Después viene la parte del directorio, que ahí es donde el poder ejecutivo recae en 5 personas. Y ahí entra el Estado como tal, la figura de don Napoleón Bonaparte, quien es que se apodera de Francia y del poder. Y la última es esa figura de Napoleón Bonaparte, uno de los militares más destacados de la revolución. Toma el poder en 1799, surge el caudillismo, y Napoleón ejerce un gobierno personalista, restringido de libertades, pero estuvo al servicio del proyecto revolucionario como la abolición de los privilegios y la servidumbre, el establecimiento del sufragio universal masculino y la libertad de culto y de educación. O sea que, a pesar de que Napoleón fue, entre comillas, ¿verdad?, bien parecido a lo que era el monarca absoluto, Napoleón permitió cierta libertad de culto, de educación, trajo ciertos derechos a los hombres, se firman ciertos derechos. Y en la Revolución Francesa también participan las mujeres. Estamos en la Semana de la Mujer. Y gracias a estas mujeres que desde esta época empiezan a alzar su voz, es que hoy día se celebra el Día Internacional de la Mujer Luchadora, que fue el martes, y también se celebra la Semana de la Mujer, y logró esas mujeres como Olympia de Gouges, lograron varias cosas en el mundo. Se puede decir que esta señora que está aquí fue la base o el inicio de lo que fue la Declaración de Derechos de la Mujer. De hecho, ella fue quien redactó las primeras. ¿Ves? Era una escritora política que manifestó claramente contra la represión jacobina y contra Robespierre y Marat. Acusada de ser una realista reaccionada, fue guillotinada en 1793. O sea que le cortaron la cabeza. Pero antes de eso, en el 91, escribió la Declaración de los Derechos de la Mujer y la Ciudadana. Deme un minuto, chicos.
Ok, discúlpenme chicos, es que estoy hoy. Ok, así que desde la época de la Revolución Francesa tenemos una mujer que escribe la Declaración de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadana. Y en ese artículo, si lo, ¿verdad? No está completo, pero si leemos algunos de los artículos y las declaraciones que ella hace, el primero se parece mucho a lo que hoy día es la Declaración de los Derechos de la Mujer de la ONU, que se escribió en el 1952. Y es que la mujer nace libre y permanece igual al hombre en derecho. Las distinciones sociales solo pueden estar fundadas en la utilidad común. O sea, que tanto la mujer como el hombre tienen derechos. Recuerda que para esa época la mujer no tenía ningún tipo de derecho ni de estudio, ni de trabajo, ni de nada. ¿Ok? Entonces, vamos a las consecuencias de la Revolución Francesa. ¿Qué trajo la Revolución Francesa? Bueno, se acabó el feudalismo. Ya no habían señores feudales. Fue la primera medida de la revolución. Entonces, la reforma agraria, se trajo una constitución civil que permitieron la liberación de gran porción de tierras. O sea, se le dieron tierra a los campesinos, porque no era justo, el campesino labraba la tierra, pero no era dueño de la tierra. Entonces, desarrolló del principio constitución, se definió lo que fue el Estado, los tres poderes judiciales, el ejecutivo, el judicial y el legislativo, como está hoy día. Se eligieron representantes, ya no había un solo gobernante, ahora existen los representantes y el Senado. El derecho universal de los hombres, esta es la primera declaración universal de los derechos del hombre y del ciudadano. Esta declaración fue la base a lo que hoy día es la Declaración de los Derechos Humanos de la ONU. Por eso la Revolución Francesa es un hecho histórico tan importante, porque liberó a los seres humanos, sobre todo a los europeos, y después en América se copian, y le da derechos a todos. Se empieza a ver a los hombres por igual, ¿verdad? La libertad de culto, se declara un estado laico, ya no era ni católico ni protestante. La gente decidía en qué creer, ¿verdad? Y desarrolló los primeros sectores políticos. Se inventan los partidos. Fíjate que la Revolución Francesa fue la base de lo que es la política pública hoy día. ¿Estamos? Y entonces entramos a la figura de don Napoleón Bonaparte, ¿verdad? El general Napoleón Bonaparte dio un golpe de estado que acabó con el directorio y estableció el consulado. En 1892 fue cónsul vitalicio. La etapa de consulado fue desde 1802 a 1804. Fue una especie de dictadura personal de Napoleón. O sea, él se declaró príncipe, rey de Francia, punto y se acabó. Porque él lo dijo. En 1804 es coronado emperador con carácter hereditario, lo que pone fin al proceso revolucionario en Francia y la burguesía se hace dueña del poder. Volvemos. Hubo como que una vuelta a lo que fue la monarquía, pero con ciertas libertades, no tan absoluta como lo estaba antes. Una vez nombrado emperador, Napoleón intentó crear un imperio a través de una Europa unida y sometida a su autoridad. Con este propósito instauró en monarquías satélites aparentes suyos, como por ejemplo su hermano José en España. O sea,
que él quiso restablecer lo que era el Imperio Romano. Vamos a, por decirlo así. Él se quiso parecer a Alejandro Magno, que dominó todos los territorios de Europa, todos los territorios conocidos de Europa, y creó un gran imperio, ¿verdad? ¿Ok? Ante esta situación, los países europeos alarmados se aliaron formando una coalición para frenar el expansionismo francés. Entre 1805 y 1815, Napoleón enfrentó las potencias aliadas en una serie de guerras. Y ahí te menciona todas las guerras que habían. Y entonces, entre las obras más importantes que podemos mencionar de Napoleón es la reorganización de frontera francesa, la estabilidad económica. Se crea por primera vez la moneda francesa, el franco, como unidad monetaria en el Banco francés. Hace un acuerdo con el Vaticano y se crea ese código civil. Fíjate que ya 1804, ya estamos en el siglo XIX, dejamos atrás el siglo de las luces y entramos en una época totalmente contemporánea. Dejamos atrás el modernismo, ahora vamos a lo contemporáneo, a grandes cambios políticos, religiosos, sociales, culturales, ¿verdad? Así que el Código Civil creado por Napoleón Bonaparte trajo todas estas cosas. Crea un código penal que todavía hoy día se utiliza en la mayoría de los países del mundo. Estamos. Y entonces ahí te pone un mapa del imperio tan grande que él creó, ¿verdad? No solamente Francia, sino que también llegó al norte de Europa y parte de la bota italiana, ¿verdad? Se fue el imperio napoleónico. Ahí tienes una copia de los derechos de los hombres y con eso terminamos la Revolución Francesa. Época importante que termina el siglo de las luces, comienza el siglo XIX, que da inicio a la participación de las mujeres con la declaración de los derechos de la mujer, con la muerte, ¿verdad?, de la monarquía absoluta y su monarca Luis XVI y su esposa. Así que la Revolución Francesa es un periodo que marcó un antes y un después de la Europa contemporánea y del mundo conocido como tal. ¿Ok? Vamos a ver ahora un resumen de la Revolución Francesa. Pues ya la gente que terminó. Me dice por ahí al baño. Sí, vaya al baño. Sí. Ajá. ¿Recuerdas cuando yo no escuchaba? Pues cuando yo no escuchaba es que no hice unas cuantas palabras. Tranquila, tú no puedes leer, no puedes trabajar solita. Me dice para ir al baño. Missy, Ajá. para ir al baño.
Sí, aprovechen, vayan al baño, que vamos a continuar, ¿ok? Vete, mi amor. Voy, mami. Social más importante que se produjo en la Revolución Francesa fue el cambio político-social más importante que se produjo en Europa a finales del siglo XVIII. Fue un periodo violento en el que se derrocó el antiguo régimen, para acabar instaurándose un nuevo régimen donde la burguesía, apoyada en ocasiones por las masas populares, se convirtió en la fuerza política dominante. Veamos los detonantes que iniciaron esta Hay una revolución. puerta cerrada que Siglo deja XVIII. la Nos otra. hallamos en Francia. La corriente de pensamiento vigente es el pensamiento ilustrado. Las ideas de gente como Voltaire, Rousseau, Montesquieu han hecho mella en la sociedad. Sostenían que el conocimiento humano podía combatir la ignorancia, la superstición y la tiranía para construir un mundo mejor. Este tipo de pensamiento se expandió a través de reuniones realizadas en casas de gente adinerada, en las que participaban intelectuales y se hablaba de filosofía, política y literatura. Se leía la enciclopedia, una iniciativa de Diderot y d'Alembert que contó en sus sucesivas publicaciones con numerosos colaboradores que escribieron miles de artículos para dejar plasmado el pensamiento ilustrado. La enciclopedia contribuyó al descrédito del sistema. Una sociedad culta que piensa por sí misma era la mejor manera de asegurar el fin del antiguo régimen. Los principios basados en la razón, la igualdad y la libertad estaban presentes en la mentalidad de los franceses. No solo de los franceses, las ideas ilustradas se habían extendido por Europa y sus colonias. Al otro lado del océano, la Ilustración había servido de impulso para que un 4 de julio de 1776 las 13 colonias norteamericanas consiguieran su independencia. Francia se hallaba bajo el dominio de una monarquía absolutista. Reinaba por entonces Luis XVI, que estaba casado con María Antonieta. El poder del rey y de la nobleza eran la base de este régimen. El Estado se encontraba en una situación económica bastante precaria. Los gastos militares y las malas cosechas crearon una gravísima situación social. El pueblo pasaba hambre, mientras el lujo y el despilfarro del rey y la nobleza continuaban como si nada, endeudando más las arcas del Estado. La mentalidad ilustrada más el descontento social provocaron el caldo de cultivo perfecto para que estallara la revolución. Pero antes vamos a ver cómo estaba dividida la sociedad francesa. La sociedad estaba compuesta por 3 sectores sociales llamados estados. El primer estado era la Iglesia, no pagaba impuestos. Recibía de los campesinos el diezmo, es decir, la 10ª parte del producto de sus cosechas. Solo la Iglesia podía legalizar casamientos, nacimientos y defunciones, y la educación estaba en sus manos. El segundo estado lo componía la nobleza, dueños de las tierras. La nobleza tampoco pagaba impuestos. Los campesinos les pagaban un tributo y solo podían venderles sus cosechas a ellos. Era una casta encerrada en sí misma. El primer estado y el segundo estado, es decir, el clero y la nobleza, sumaban un 3% de la población. El tercer estado comprendía el 97% de la población restante, y su composición era muy variada. Por un lado estaba la burguesía, formada por los ricos comerciantes y banqueros, los profesionales liberales, médicos, abogados, también por artesanos y pequeños comerciantes. Por otra parte existían campesinos libres, pequeños propietarios, arrendatarios y jornaleros. El tercer estado carecía de poder y decisión política, pero pagaba todos los impuestos, hacía los peores trabajos y no tenía ningún derecho. La burguesía necesitaba tener acceso al poder y manejar un estado centralizado que protegiera e impulsara sus actividades económicas, tal como venía ocurriendo en Inglaterra. Pero volvamos a París. Cuando la precariedad provocó revueltas, la gente fue a quejarse a Versalles del hambre que pasaba. Entonces corrió el rumor de que la reina, muy altanera, pronunció la frase: «Pues que coman pasteles». Algo así trascendió y resultó bastante provocador. Para levantar el grave déficit presupuestario. Ok, fíjate que la revolución que trae, fue traída, ¿por qué? Por el hambre, por la necesidad. La gente se desesperó, ¿entiendes? Porque no tenían que comer, ¿verdad? Es algo de lo que está pasando hoy día en Ucrania. La gente está desesperada, no tienen que comer, no tienen dónde vivir. Ayer estaba viendo cómo
el presidente de Ucrania, de Ucrania pedía que ayuda a Europa para que se detuviera porque el presidente de Rusia bombardeó un hospital de maternidad. O sea, que lo que habían allí eran niños recién nacidos. O sea, ¿qué necesidad hay de eso? ¿Entiendes? Y le estaba pidiendo a Europa y a Estados Unidos que, o sea, a la OTAN, que limitaran más de lo que le han limitado la economía a Rusia para que desista de ese bombardeo a Ucrania, porque está muriendo gente inocente. La guerra, las revoluciones, eso es lo que trae, la muerte de gente inocente. ¿Por qué? Simple y capricho de los demás. Vamos. Puestario, el rey tuvo que declarar al Estado en bancarrota y convocar en 1788 los Estados Generales, un parlamento medieval que se había convocado por última vez 174 años antes, una asamblea donde los diputados de la nobleza, del clero y del pueblo se reúnen. Estuvieron presentes unos 1.200 diputados. La mitad representaba a los dos primeros estados y la otra mitad representaba al tercer estado, que había conseguido duplicar su representación. La sesión inaugural fue presidida por el rey Luis. Recuerdan los estados, ¿verdad? El primer estado era el monarca con su familia, la nobleza. El segundo estado eran los sacerdotes. Y el tercer estado era el resto del pueblo. Vamos. Pues yo solamente estaba viendo y pensándolo porque es como, es un pez, pero todavía no lo veo. Ok. 16. La nobleza y el clero reclamaban el voto por estamento, que les aseguraba la mayoría sin necesidad de lograr un consenso. El tercer estado pedía el voto por cabeza, que permitía más igualdad en la votación. Ante la negativa de los dos primeros estados y el consecuente bloqueo de toda votación, el tercer estado invitó a que diputados sueltos de la nobleza y del clero se unieran a ellos. 2 nobles y 149 miembros del clero lo hicieron. Ante este acto revolucionario, el rey Luis XVI mandó cerrar la sala y prohibió su entrada a los representantes del tercer estado. Los diputados del tercer estado entonces deciden constituirse en una nueva asamblea y ser los verdaderos representantes del pueblo de Francia. Encontraron otro lugar de reunión, la sala del juego de pelota de Versalles. Esta asamblea tomó el nombre de Asamblea Nacional, prometiendo permanecer unidos hasta dar una constitución a Francia. El rey intentó la disolución de la asamblea. El diputado Mirabeau entonces pronunció la célebre frase: «Estamos aquí por la voluntad del pueblo y solo saldremos por la fuerza de las bayonetas». El 14 de julio, el pueblo de París respaldó en las calles a sus representantes y ante el temor de que las tropas reales los detuvieran, asaltaron la fortaleza de la Bastilla, símbolo del absolutismo monárquico, pero también punto estratégico del plan de represión de Luis XVI, pues sus cañones apuntaban a los barrios obreros. Tras 4 horas de combate, los insurgentes tomaron la prisión. Retornando al ayuntamiento, la multitud acusó al gobernador de la prisión de traición. Le apuñalaron y recibió un balazo que lo mató. Su cabeza fue cortada y exhibida en la ciudad clavada en una pica, naciendo desde entonces la costumbre de pasear en una pica las cabezas de los decapitados, algo que se volvió muy común durante la Revolución. La toma de la Bastilla dio a los radicales y al pueblo de París mucha confianza en sí mismos, lo que tuvo su expresión en la prensa. Jean-Paul Marat, un médico que fundó un periódico de enorme éxito, se convirtió en la voz de la revolución y en una especie de líder del proletariado con su continua hostigación a los ricos. El rey acabó cediendo e invitó a la nobleza y al clero a que se unieran a la nueva Asamblea Nacional. La Asamblea adoptó el nombre de Asamblea Constituyente. Entre las labores que llevaría a cabo la Asamblea Constituyente destacan la aprobación de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, la supresión del feudalismo, la apropiación de los bienes de la Iglesia, la constitución civil del clero, la libertad de prensa y, por supuesto, la redacción de una constitución. En esta asamblea se sentaban a la derecha los que defendían una monarquía parlamentaria. A la izquierda, partidarios de una república, se sentaban los que representaban los intereses de las clases medias y populares. Así nace la definición ideológica del concepto entre ser de derechas o de izquierdas.
A finales del mes de septiembre de 1789, en París circulaba el rumor de que el rey estaba formando sus tropas, y los periodistas con Marat Este concepto de derecha y de izquierda todavía existe en esta época, ¿verdad? Los de derecha y los de izquierda. Todavía en Europa se utilizan estos conceptos. Así nace la definición ideológica del concepto entre ser de derechas o de izquierdas. A finales del mes de septiembre de 1789, en París circulaba el rumor de que el rey estaba formando sus tropas, y los periodistas con Marat a la cabeza azuzaron a la gente con el fin de que reaccionase. La gente marchó a Versalles, acampó, organizó revueltas a las afueras de Palacio e incluso un grupo de mujeres entró en Palacio y decapitó a miembros de la Guardia Real. Después exigieron al rey que trasladara su residencia de Versalles a París, y así lo hizo. Una gran multitud desfiló a París y el rey tuvo que alojarse en el Palacio de las Tullerías. Era una manera de tenerle más controlado y poder someterlo a la voluntad popular. La Asamblea Constituyente, que trasladó también su cámara a París, consigue aprobar la Constitución en 1791. Francia funcionaría como una monarquía constitucional. La Constitución establece que la soberanía reside en la nación y ya no en el rey. Ok, ¿viste cómo cambia? De no una monarquía absoluta a una monarquía constitucional. Esas son las monarquías que existen hoy día en España y en Reino Unido. Son monarquías constitucionales. ¿Qué quiere decir eso? Que ya el poder no cae nada más que en el rey, sino también en la nación, en lo que se estableció en la Constitución. ¿Estamos? Al rey no le queda otra que aceptar la Constitución. Con su poder enormemente debilitado, el rey empieza a pergeñar un plan para recuperar su poder. Sabe que solo puede hacer esto con la ayuda de un ejército extranjero. Su plan es escapar de las Tullerías para alcanzar la frontera más cercana. El rey y la reina se disfrazan de criados y escapan durante la noche. Cuando están a punto de alcanzar la frontera con Austria, su plan fracasa. Les descubren y les apresan. En este momento, el doctor Guillotin había propuesto un sofisticado método de decapitación que presenta a la Asamblea. El periodista Marat, entusiasmado con este artefacto, apoda al aparato guillotina. Acabará teniendo un papel muy importante. Con los reyes presos y por miedo a un ataque inminente, la Asamblea se anticipa y declara la guerra a Austria, el país de la familia de María Antonieta. Pronto Prusia se une a Austria. El 10 de agosto de 1792, las masas asaltaron el Palacio de las Tullerías y la Asamblea Legislativa suspendió las funciones constitucionales al rey. La Asamblea acabó convocando elecciones con el objetivo de configurar por sufragio universal un nuevo parlamento que recibiría el nombre de... Ok, por primera vez se lleva a cabo un sufragio. ¿Qué es un sufragio? Las votaciones. Por primera vez hay votaciones, pero solamente votaban los hombres. ¿Ok? de Convención Nacional. Aumentaba la tensión política y social en Francia, que además se encontraba en guerra e iba cediendo territorios ante sus enemigos. El nuevo parlamento elegido, compuesto fundamentalmente por los jacobinos con Robespierre a la cabeza y los girondinos de corte más moderado, deciden abolir la monarquía y proclamar la república. Abren un juicio al rey por traición que finalmente es condenado a muerte. Muere ejecutado en la guillotina. La reina María Antonieta acabaría corriendo la misma suerte y sería ejecutada más adelante. La revolución se había radicalizado. Durante este periodo se produjo el ajuste de cuentas entre los jacobinos radicales y los girondinos moderados. El sanguinario Marat arremete en su periódico contra los moderados y publica listas de supuestos traidores a la revolución. Esto acabaría con Marat asesinado, mientras se daba un baño en su casa. La consecuencia: Marat se convirtió en un mártir, en una leyenda de los radicales. La Convención Nacional redactó una nueva constitución. Creó también un nuevo calendario, según el cual el año 1792 se convertiría en el año 1 de su nueva era. Cambiaron los nombres de los meses, floreal, brumario, germinal. Se quitó la semana con el fin de suprimir las connotaciones religiosas del domingo y cada mes se dividiría en 3 periodos de 10 días. Los grandes oradores Robespierre y Danton son las figuras revolucionarias que cobraron más protagonismo en este momento. El poder legislativo de la nueva república estuvo a cargo de la Convención, mientras que el poder ejecutivo recayó sobre un órgano de nueva creación, el Comité de Salvación Pública.
con el fin de salvaguardar la República. Este órgano cayó bajo el mando del jacobino Robespierre. Los jacobinos desataron lo que se denominó el Reinado del Terror, entre 1793 y 1794, una especie de dictadura jacobina. El experimento republicano francés acabó evolucionando en un régimen terrorista. Entre 10.000 y 40.000 personas fueron guillotinadas ante acusaciones de actividades contrarrevolucionarias. Los inclementes responsables del terror sirvieron mal a los ideales que decían defender. Sacerdotes y miembros de la nobleza fueron guillotinados. Mientras tanto, en la guerra en la frontera, un joven general está comenzando a ganar algunas batallas para la República Francesa. Se llama Napoleón Bonaparte, pero en el interior una rebelión que llegó a convertirse en una verdadera guerra civil enfrentó a los partidarios de la Revolución Francesa y a los contrarrevolucionarios. Se denominó la Guerra de la Vendée. La locura colectiva hizo que los propios líderes revolucionarios corrieran la misma suerte al ser acusados y condenados por celos de sus rivales o por aspirar a una dictadura personal. Robespierre propone más terror como un camino hacia la virtud. Danton, sin embargo, cree que es el momento de acabar con el terror. Consecuencia, guillotinan a Danton. Aumenta el número de ejecuciones, lo que se conoce como el Gran Terror. La locura de Robespierre solo podía acabar de una manera, con su cabeza cortada en la guillotina. Con la caída de Robespierre acabó el terror, pero no la revolución. Finalmente, en un intento de moderación, en 1795 se promulgó la nueva Constitución del año 3, que había elaborado y aprobado la Convención durante los meses anteriores. Se trataba de una constitución muy diferente a la de 1793 y en esencia volvía a los principios de la Constitución monárquica de 1791. Las dos novedades principales que presentaba era que el poder legislativo estaba compuesto por 2 cámaras, siguiendo el modelo británico, y que el ejecutivo estaba integrado por 5 personas, que formarían el directorio, el nombre con el que acabaría conociéndose al nuevo régimen republicano. El directorio es una fase entre 1795 y 1799 de carácter más moderado. Este periodo está caracterizado por la disensión entre los directores y una grave crisis económica. Napoleón Bonaparte, retornado de su campaña en Egipto, encontró la motivación para dar en 1799 un golpe de Estado, el del 18 de Brumario. Se hizo proclamar primer cónsul de la República. Comienza la fase política del consulado. En esta etapa consiguió restablecer el orden interno con gran apoyo del pueblo francés. La economía volvería a crecer. En 1804 vuelve a dar otro golpe de timón mediante un plebiscito y Napoleón se proclama emperador. Para muchos historiadores aquí acabó la revolución, pero el grito de la revolución aún pervive hoy en día en todas partes. Libertad, igualdad y fraternidad. Estas palabras cambiaron la historia de Occidente para siempre. Ok, fíjate que libertad, igualdad y prosperidad fueron las 3 palabras clave para esa revolución que todavía sigue y que todo el mundo sigue buscando. ¿Verdad? Eso es lo que queremos todo, igualdad. Y el mundo sigue su curso y seguimos cometiendo los mismos errores, ¿verdad? Y volvemos a tener las mismas revoluciones y volvemos a tener esa mentalidad de poder, de querer tener más y más y más y oprimir al que no tiene. Lamentablemente es así. Ok, chicos, dudas, preguntas en lo que fue la Revolución Francesa, movimiento que cambió el mundo entero, que acabó con una cierta dictadura, pero trajo otra. Libertad, trajo ciertas libertades a la mujer, al hombre, a la economía, a la política, pero también trajo mucha muerte, destrucción, un código penal, ¿verdad? Que es la pena de muerte que existe en algunos estados de Estados Unidos y en algunos lugares en Europa. Puerto Rico está prohibida la pena de muerte, pero en algunos lugares del mundo sí existe. Así que fue un momento bueno y malo, no del todo bueno, pero cambió la vida del mundo conocido. ¿Estamos? ¿Dudas, preguntas?
¿No? Ok. Pues la semana que viene empezamos a repasar todo lo que hemos dado durante el semestre. Me dejas saber qué prefieres, el cine, la bolera, para tomar la decisión y dejarle saber a mi Clarisa. ¿Estamos? Se me cuidan, buen fin de semana.